Un aplauso. Claro, que quieras. Pero no, a veces sabe lo que hace la que coge y la trae y ya se está quedando con el A mí que me gusta todo, me faltan brazos. ¿Tú no te acuerdas, Mari Carmen, una tarde que te contaste? Solo contaste por qué te contaste en la puerta de Teresita, que había como una junta. hasta que se queje alguien. Óscar, ¿qué tal? Aquí estamos. Vecinos, vecinas de Orito, Corporación Municipal, hermanos capuchinos, pequeña familia de Betania y compañeros de la Comisión de Fiestas. Buenas noches a todos y bienvenidos un año más a esta plaza que hoy luce más bonita que nunca. Cada año esperamos con ilusión estas fiestas, pero este 2025 tienen un lema que nos hace sonreír y preguntarnos ¿qué tendrá Orito? Porque algo debe de tener. ¿Será el olor de las flores cuando pasea sus calles? ¿Será el sonido de la música que llena cada rincón? ¿Será la sombra de nuestros maravillosos pinos nos brindan? ¿Será la sonrisa de los vecinos que se reencuentran? ¿O quizás sea todo esto junto lo que hace que siempre volvamos aquí, a celebrar? En esta ocasión, la plaza nos habla con imágenes, fotos que nos recuerdan momentos, rostros, abrazos y que nos dicen algo muy sencillo. Orito es su gente. Cada instantánea es un trozo de nuestra historia y también un guiño a lo que vamos a vivir estos días, recuerdos que están a punto de crearse. Y hablando de recuerdos, seguro que todos tenemos algo inolvidable de las fiestas. Ese año que bailasteis hasta que amaneció o esa sesión paloma que dijisteis, me voy a casa temprano y todavía estamos esperando a que lleguéis. Pero, para recuerdo, el que van a guardar para siempre nuestras vecinas veteranas de este año. Sí, veteranas, en plural. Menuda sorpresa nos hemos llevado todos. Un día normal de estos, una noche de tertulia en la puerta de Teresita, como cada noche, a Raúl le llegó una información acerca de ellas. Guardaban un gran secreto. Hicieron la comunión el mismo día. Y no solo eso, fueron pareja de comunión. Como no podía ser de otra forma, hemos querido que sigan creando momentos juntas. Y eso es Orito, un lugar donde el tiempo se mide en sonrisas, en encuentros y en promesas de volver a brindar juntos. Por eso hoy no estamos aquí solo para inaugurar estas fiestas.
Estamos aquí para decir con orgullo que Orito tiene magia, y esa magia la hacemos todos juntos. Con vuestro permiso, vamos a personificar todo lo mencionado anteriormente. Y es que tenemos la gran suerte de contar con un vecino que esta noche dará muestra a todo ello. Como bien nos ha adelantado, tiene infinidad de cosas que contarnos sobre la finca de San José, las cuales estamos deseando escuchar. Hablamos de Miguel, una persona que además de ser un gran profesional en su sector, es un gran amigo y vecino, pero sobre todo un verdadero amante de Orito. Disfruta cada tarde de paseos con su fiel amigo de cuatro patas. Siempre va acompañado de su mujer, Adela, apasionada de Orito y sus fiestas. Juntos recorren nuestras calles, disfrutando de la calma que solo el amor por los pequeños momentos puede ofrecer. Y ahora, vecinos y vecinas, con toda la emoción y las ganas de celebrar, es un honor para nosotros dar paso a quien este año tiene la responsabilidad y el privilegio de abrir oficialmente nuestras fiestas. Con todos vosotros, nuestro pregonero, Miguel Rosselló Romero. ¿Va bien? ¿Se oye? Vamos a ver. Mucha gente veo. Antes de nada, quiero decir el orgullo que es para mí y mi familia ser el pregonero de este año. El mejor y más intenso verano, gracias a toda la comisión por haber pensado en mí. Ahora sí. Buenas noches, señor alcalde, Corporación Municipal, Comisión de Fiestas, Fraternidad de Hermanos Capuchinos, familia de Betania, amigos, familia y vecinos de Orito y Monforte. Buenas noches a todos. El pasado 17 de mayo, el día de San Pascual, a última hora de la tarde recibimos una visita muy especial, pero que yo no esperaba, Raúl. Y recuerdo que me dijo, vas a ser el pregonero y no te puedes negar. En ese momento vinieron a mi mente muchos recuerdos, como si ante mis ojos estuviera proyectando la película de mi propia vida. No pude negarme, especialmente por mis hijos y mi sobrina María. Podía imaginar la ilusión que brillaría en sus ojos cuando supieran que yo iba a ser el pregonero de este año. Sabemos que es el secreto mejor guardado que los números de la lotería. Pero cuando se fue Raúl, de casualidad, subió mi hija a casa, que en ese momento se encontraba en Orito. Y al vernos con la emoción del momento, fue inevitable explicarle lo que acababa de pasar hace un instante. Antes de nada, me gustaría destacar a mi tía Inmaculada. Ella ha sido una de las personas más importantes de mi vida, y años atrás se le propuso también ser pregonera. Lo rechazó, por pensar que no podría empezar por la emoción. Y bueno, yo voy a intentar acabarla. Somos de lágrima fácil, ¿eh? Llegado a este punto, creo que todos me conocéis un poco, o al menos os suena mi cara. La mayoría sabréis en qué calle vivo, incluso cuál es nuestra casa o dónde trabajo. Pero como todas las historias, la mía también tiene un principio, que creo que es por donde debo empezar. Para ponernos en contexto, mis abuelos maternos y vecinos de Monforte de Cid era José Romero Llopis, más conocido por Pepe el Calvo. No sé de dónde le vino el mote, pero nos lo podemos imaginar, ya que entonces no se estilaban ni los implantes ni los viajes a Turquía. Y Micaela Martínez Ibarra. Cuando se casaron, tal era el vínculo con Orito, que vinieron de luna de miel a los baños. Y siempre recordaba a mi abuela que fueron todos los amigos y que no le dejaban dormir. Por trabajo tuvieron que abandonar su pueblo y mudarse a Alicante. Y unos años después mi abuelo decidió comprar la finca de San José para volver a arraigarse a su pueblo natal, al anterior propietario que era el tío Zorro, por los años 50. Mi abuela, que era una mujer de ideas claras, no estaba muy convencida de esta compra. Y mi abuelo, para convencerla, le dijo que el terreno sería como la querida que no tenía. Es decir, que le metería mucho dinero sin saber si recogería beneficios o no. Y la querida no le fue mal. Esta querida le costó 35.000 pesetas, que son unos 200 euros de hoy en día. Entonces, mucho dinero. Su mayor obsesión tras la compra era que al ser una finca de secano, le llegara el agua de riego. Fue entonces cuando le encargó a Bonifacio,
un vecino de Orito que vivía donde vive ahora Ramón Llopis. La construcción de una balsa, hecha a pico y pala, junto con animales de labranza y sin contrafuertes, ya que mi abuelo así lo quería. Él, a la vez que se construía, contrató a otro maestro de obras, el tío Boja, para hacer el canalillo y traer el agua desde la serreta, desde la balsa de los Churros, y llevarla hasta la entrada de la balsa. Se tardó 2 años en hacer la acequia. Terminó la obra y el agua de riego llegó. Los sobresequeros de aquel entonces eran Pepe Catorra, Pascual Sirven y Salvador Cantó el Armario. La capacidad de la balsa era de 9 horas de riego. Se hizo una gran fiesta, muy sonada durante muchos años. Así me lo recordaban algunas personas que aún viven. Se puso una placa que conservamos en la casica de Gaspar, con una inscripción que pone: esta finca fue regada por primera vez el 12 de noviembre de 1954, por iniciativa del propietario José Romero Llopis y llevada al efecto por la Comunidad de Propietarios de Agua de Monforte del Cid, por la presidencia de don Miguel Salamarcos. Un amigo de mi abuelo se hizo una balsica al lado del canalillo, y mi abuelo sabía que cuando llenaba la balsa, su amigo aprovechaba para llenar la suya. Y una noche que mi abuelo había puesto agua, pasando por al lado del bar a Antonia, lo vio y le dijo: «Peporro, he puesto media hora más de agua para que te sientes en la acequia esta noche y con tu culo gordo te llenes la balsa». Mi abuelo se rió durante días. Ya comprada la finca de San José, habían nacido sus hijos. Mi madre Finita, Pepa para sus nietos, y mis tíos Miguel, Inmaculada y Pascual Romero Martínez. Siempre tenían Orito en su objetivo, de los meses de Pascua y verano, especialmente. Por aquel entonces, las tareas del campo se hacían con animales, como mulas y yeguas, que siempre sacaban a pasear mi tío Pascual y mi tía Inmaculada, que eran buenos jinetes. Pasaban ratos entre la cueva, Orito y cercanías, con alguna que otra caída y coz. Hay que matizar que en aquellos tiempos, a pesar de ser mujer, mi tía disfrutaba cuidando los caballos y enganchándolos, aunque estas labores entonces se pensaban más para los hombres. También estaba por allí el tío Cipriano, que pastoreaba por la finca y algunas mañanas iba alguna que otra cabrica a esperarles. Por aquellos años estaban de casero el tío Pichón y la tía Mercedes, y el tío Antón, que con el carro les hacía de chofer para ir a Monforte a comprar o a pasear. Mi abuelo tenía una yegua que se llamaba Maravillas, con la cual bajaba en carro a Monforte, con algunos amigos. ¿Cómo iría? Que a la vuelta subía solo mi abuelo y Maravillas. Con aquella yegua es con lo que mi madre casi no la cuenta. Era San Roque y bajaban para la verbena, y al subir al carro tocó con la falda el anca de la yegua y no le hizo falta nada más. Encontraron a mi madre y a una rueda, así lo contaba ella. En verano subían los frailes franciscanos, que eran muchos y muy jóvenes, y se ponían a rezar y a estudiar alrededor de la balsa. Semanas después, cuando la uva estaba buena, mi tío Pascual nos contaba que mi abuelo les dejaba coger todo la uva que quisieran. Por ese entonces apareció mi padre, Ramón Rosselló Esteve, nacido en Alicante, y donde conocí a mi madre, el cual se veía obligado a subir a Orito, a festear. Tarea que conozco de buena mano. Él iba con su bici a la estación de Alicante y la subía al tren hasta la estación de Monforte, desde donde subía en bici y el mismo recorrido para volver. Así hasta que se casaron en 1960. De esta unión nació mi hermano José Ramón, el mayor, Rafael Pascual el pequeño y yo, Miguel Ramón. Salta a la vista que entonces eran comunes los nombres compuestos. Y eso que no estaban de moda ni las telenovelas, aquí en Orito pasábamos con toda la familia materna las vacaciones. Cuando llegaba mi padre, nos subía con la furgoneta de KV que tenía para el trabajo. Y allí nos quedábamos incomunicados, puesto que no teníamos teléfono. Sobrevivimos sin tecnología, hasta tal punto que teníamos que bajar acá a la tía Pascuala o al bar de Antonia a llamar por teléfono. Cuando nos llamaban era con un silbido y algún que otro grito, porque en verano sabíamos cuándo salíamos, pero no cuándo teníamos que regresar al nido. Orito era y es maravilloso, por esas pequeñas cosas. Las noches nos las tiramos sin televisión, las pasábamos charlando, entonces hablaba más que ahora, en el banco de cemento detrás de la casa, mirando al valle, que por cierto sigue estando, porque eso no lo han podido arrancar. Allí mi abuelo y mi padre nos contaban historias, mientras que mi abuela, mi madre y mi tía
contaba sus cosas. Recuerdo también que jugábamos con mi abuelo a la correa, que siempre encontraba él. Vamos que si cobrábamos, no sin antes habernos dado advertido mi abuela. Pero siempre acabábamos entre risas. En la balsa de la que os hablaba al principio se bañaba todo Orito, probablemente parte de Monforte. Era grande, pero a veces se quedaba pequeña. Había un celador de hiedra precioso. Allí se ponía mi abuelo para fumarse los cigarros para que mi abuela no lo viera, con la excusa de vigilarnos. También aprendimos a nadar, no siempre de la mejor manera. Y supongo que por allí estaría también mi suegro Eulalio, casualidades de la vida. Siguiendo en esos años, Pepe Catorra era el encargado de la finca. Nos llevaba con la mobileta a la fuente de San Pascual a coger agua para mi abuela, que decía que era milagrosa. Y se la llevaba a todos los vecinos de Alicante porque era buena para todo. De caseros, yo pude conocer a Emiliano y a María. Después llegó Jerónimo y Josefa, que estuvieron allí muchos años, llevando las tareas de la finca con su hijo José, con el que nos lo pasamos estupendamente haciendo carreras de bici a los pilones, que se encontraban en lo que ahora llamamos el Punto Verde. A veces íbamos mis hermanos y yo a comprar con mi abuelo y mi madre a Orito, a la tienda que montaba el tío Juan, el abuelo de Rosa, que tenía de todo, hasta membrillo de colores, que me encantaba. También aprovechamos a visitar a la tía Regina y a jugar con sus nietas Mari Carmen y Silvia. Las siestas en Orito era parada obligatoria, porque madrugábamos mucho y las tardes eran muy largas. Una tarde fui a dormir mi hermano José y yo, y por casualidad, como no teníamos sueño, encontramos una botella de agua de Solares en el armario ropero que había en la habitación. Teníamos sed, y tras el primer trago, nuestra sorpresa fue que estaba rellena de anís dulce. Seguimos trago viene, trago va, y cogimos una cogorza importante, que aún recordamos entre risas. Por cierto, creo que a mi madre no le hizo mucha gracia, se enfadó bastante. Mi abuelo le dio un perro mestizo, color canela, que decía que era para mi hermano Rafa. Le llamó Charlie, como Los Ángeles. La verdad es que donde iba él, iba el perro. Una noche se ve que el perro estaba aburrido. Saltó al gallinero que se encontraba delante de la finca y tiene una altura de 3 metros de caída. Y mató del susto a más de 20 gallinas. Menudo mes nos tiramos comiendo gallinas, en todas sus variantes. Ya os digo yo que mi madre era una gran cocinera y de cualquier cosa sacaba un gran plato. Imaginaros con 20 gallinas. El perro también sobrevivió. Durante el verano veía a los frailes paseando por la plaza, mientras que los jóvenes se acercaban a ellos para preguntar sobre el latín, como mi hermano José. Aprovechaba para preguntar al padre Julio sobre las palabras que a él se le escapaban. También entre juegos íbamos al torno de las monjas de clausura, a preguntarles cualquier tontería. Pero ellas nos sacaban conversación y pasábamos un rato agradable. Durante las fiestas de la Virgen de Orito, aún recuerdo los disfraces de un año, que iba Peporrín disfrazada de novia alicantina, Handry de chica más o menos alegre, y mi hermano José, de Olivia, la novia de Popeye, casi 2 metros de novia. Por aquel entonces las verbenas con las actuaciones de Luc Barreto, que era más o menos como el Chayanne, pero de color. Y Emilio El Moro, con su actuación cómico-musical, un cantante muy conocido en aquel momento y vecino de Orito. Algún año más tarde, en la plaza apareció un chico, con la bicicleta de carreras, pelo tipo zipi-zape, ropa de ciclista tipo Eddy Merckx. Le decían Ricachoni y nos contaba la historia de que había llegado de Monforte y que unos niños le habían apedreado. Nos reímos bastante con él. Después, al conocerlo, pensamos que le habían tirado pocas piedras. Ese era y es mi gran amigo Tony León, con el que fui pasando más tiempo en Orito. Fuimos creciendo y el grupo de amigos lo hizo con nosotros. Mi hermano José tenía su grupo, que eran los mayores. Compartía algunos con mi hermano Rafael y mi grupo, que estaba formado por Tony y Rubén, Nolo Chisco, Quique, Carlos el Madrileño y Miguel. También mencioné a otros chiquillos, como eran parte de los hermanos Álvaro, Julián y su hermano Juan Carlos y los gemelos, Pascual y Rafael Moll, los hermanos Caldido y Mari Carmen, Sergio, Felicidad y Ana y los hermanos Francisco y Gela. La Cruz siempre era un lugar de encuentro para todas las generaciones, y para nosotros así lo fue también. Además, hacíamos partidos de fútbol en los baños, que entonces estaban llenos de vida. Al final tuvimos que dejar de hacerlos porque los padres los subían de tono pensando que era un Madrid-Barça, aunque después nos juntábamos en la plaza para reírnos de lo que había pasado.
Bueno, casi siempre. Una de tantas tardes, mi hermano Rafa, dando vueltas por la plaza, con la bici cayó y tropezó con el muro, que había a la subida de la plaza y cayó. Decía que había perdido el cerebro. A veces aún lo pensamos. Pero enseguida lo reanimaron con un poco de vino, facilitado por el cutillo de su mujer, que en ese momento llevaba en el bar de la teología. Gracias a Dios todo quedó en un susto. Y cómo no recordar las noches de cine que hacíamos en la pared de Teresa y Vicente. Cuando Juanito traía su proyector, nos hacía pasar unas noches muy amenas. Cuando la película acababa, pues lo de siempre, volver andando a la finca y hasta la próxima sesión. Aún recuerdo una película, Terror en el Transiberiano. Y esa noche, que era cerrada y sin farolas, había que regresar a casa. De vez en cuando íbamos al bar nuevo, regentado por el tío Pepe Cura y la tía Pascuala, con la ayuda de su hijo Josefina y Miguel. Qué bueno estaba todo. Allí comprábamos tabaco a mi padre, a quien siempre le faltaba algún cigarro de menos, porque nos acercábamos a la ermita y dejábamos algunos guardados debajo de alguna piedra. Al final también nos quedamos nosotros sin tabaco, ya que alguien que sería más pájaro que nosotros descubrió nuestro escondite y nos lo quitaba. También recuerdo algún domingo de invierno en el que la tía Pascuala nos hacía alguna que otra paella, deliciosa, que todavía puedo saborear. Además, preguntábamos al bar de Antonia, porque su hija Meli era amiga nuestra. Y algún que otro día comíamos haba y caracoles, y nos pasaba bajo manga algún porrón de vino, porque éramos menores. Lo cuento ahora que creo que habrá prescrito. Donde nosotros vivimos ahora, en la parte baja, también tenía el bar La Teología, que era una mujer mayor y que las cuentas las sacaba con palicos. Y os aseguro que no la engañaba nadie. El 9 de septiembre del 79 falleció mi abuelo Pepe. Disfrutó de las fiestas y esperó a que pasara el día de la Virgen de Orito, para poder descansar en paz. Por esos años dejé los estudios y me fui a trabajar con mi padre y mi hermano. José en la finca, pasando gran parte de la semana con otro trabajo que él tenía. Lo que hizo que pasara más tiempo en Orito, con otras grandes personas, como era Juanico Bicoques y Tomás Mas, el peorro, muy queridos en mi casa. En la Semana Santa del 81, yendo de Mona con mi grupo de amigos, coincidimos con un grupo de chicas en una casa cerca de los baños, que más o menos eran de nuestra misma edad. De entre ellas, para mí, una chica tenía un brillo especial. Esa chica se llamaba Adela. ¿Dónde está ahí? Y ese nombre rondó mi cabeza los meses siguientes. Después de esa quedada, surgió algo más que amistad entre algunos de los dos grupos. Y así el 25 de diciembre reuní el poco valor que mi timidez me permitió y le pedí de salir a aquella chica, que no podía sacarme de mi cabeza. Finalmente, aquello se convirtió en algo más que un amor de verano. Y las amistades duran hasta el día de hoy. Los fines de semana, después de festear, porque las chicas tenían toque de queda, íbamos a la finca a jugar al ping-pong o a casa de Tony a jugar al julepe. Aprovecho esto para agradecer de corazón a la familia León Navarro el hueco que me hicieron en su casa, porque muchos fines de semana de invierno los pasaba junto a ellos. Aún se recuerda la comida que se realizó en la finca por la Coral Monfortina, sobre el año 86, ya que hicimos un intercambio con la Coral de Lyon. Fue el mejor paraje que se podía haber elegido, más de 150 personas debajo de los pinos y el porchado improvisado. Grandes paellas, nuestras tortas tradicionales y no podía faltar la tortada de almendra típica de aquí. Vinos varios traídos por los componentes de la Coral Monfortina. ¡Qué años más buenos! Sin olvidarnos de lo a gusto y contentos que se fueron los franceses. Mi sobrina Alba fue la única nieta que vivió esta maravillosa época con mis padres, en Orito. Venía a pasar algunos días jugando con los perros, pelando almendras con mi padre y viviendo días de campo que cualquier niño debería vivir. Por circunstancias de la vida y varios años malos, a nuestro pesar, en el año 88, se tuvo que vender la finca de San José. Después de la venta, el año siguiente, tuvimos otro...
Después de la venta, al año siguiente tuvimos otro revés en nuestra vida. Al morir mi padre Ramón. Nos cambió y aún parece que fue ayer. Fue así como dejé la agricultura para empezar una nueva etapa en la hostelería, con mi tío Miguel en el Jomillano. Y de esto ya han pasado 38 años. Entré a la cocina por el amor que mi madre me había transmitido por ella. Aún vendiendo la finca, nuestro vínculo con Orito seguía latente, ya que mi tía Inmaculada tenía la casica de Gaspar, a la cual venía mi madre y mi abuela, y con ellas el resto de la familia. En el año 89, Adela y yo nos casamos, yendo a Monforte a vivir y pasando las fiestas de Orito en casa de mi tía, sin olvidar la buena comida que nos arrimábamos también allí. Tras unos años casados, nació mi hijo Miguel. Y a los 2 años, mi hija Inmaculada, mi ojito derecho. Lo siento, Miguel, pero lo sabes. Al poco tiempo, subiendo la abuela Adela por Orito, con Nati, la de Valencia, dirección a misa, pasaron por la calle de enfrente de la plaza. Y al ver la tertulia que había, se pararon. Y la abuela le dijo, ¡qué bien estáis ahí! A lo que le respondieron, ¿y tú por qué no quieres? Porque se vende la casa de aquí arriba. Esa misma tarde subieron a verla y bajaron con el trato hecho. A misa ya no llegaron. En el año 98, el año en que se compró la casa, llegó otra alegría para nosotros, en especial para mi mujer y para mí. Mi sobrina y ahijada María, mi ojito izquierdo. Miguel, lo siento, pero lo sabes también. A partir de ese año pasamos Pascua, San Pascual, los veranos, las fiestas de la Virgen de Orito, en esa casa que tantos recuerdos estaba creando. La abuelita, así como la llamamos en casa, siempre decía, qué a gusto estamos, si estamos en el centro de todo. Y qué razón tenía. Los veranos discurrían en Orito, todos los chiquillos se lo pasaban en grande, pero mis hijos se enfadaban porque no teníamos piscina. Cuando no estaban en la piscina de Finita y Miguel, estaban en la de Rosalito y Gabriel, o Inmaculada y Alejo, porque aquí en Orito siempre se tienen las puertas abiertas para todos. Las noches de verano las pasábamos en la calle dialogando, discutiendo de fútbol, hablando delante de Orito y Monforte con anécdotas y recuerdos de todos. Teníamos 2 bibliotecarios en el grupo, que sabían de todo, como eran Francisco y Vicente. También quiero recordar al resto de vecinos que nos han ido dejando las sillas de la calle vacías, como era la tía Pascuala, Luisita y Juanito, Pascualita y Pascuala Antonia, también Paco, que estuvo junto a Rosa pasando varios veranos en nuestra casa, en nuestra calle. Sin olvidarnos de Mari, y especialmente de la abuelita Adela, que sin ella no podríamos contar esta segunda etapa de Orito. Asimismo, incluir al padre Francisco, con el que daba gusto hablar de todo. Después, con los años, seguimos los de siempre, con nuevas incorporaciones en las noches a la fresca. Algunas noches de tertulia nos llovía, pero no caía del cielo. Era Juanito que nos tiraba agua desde el balcón para dejarle dormir. Y Luisita se reía, aunque a la gente a la que empapaba no le hacía tanta gracia. Todos terminábamos uniéndonos porque su risa era contagiosa. Un verano nos dio por tirar carretillas, hasta que una noche, al tirarla, algo salió mal, y madre mía la que se armó. Una carretilla que era de 5 tiros, y al segundo terminó debajo de la silla de la tía Pascuala. Todos nos levantamos volando, menos ella y la abuelita Adela. La pobre de la tía Pascuala no podía levantarse sola, y en vez de asustarse, le dio por la risa floja. Y desde entonces se cerró el chiringuito de carretillas. Y es que, como mucha gente pensamos, en esta calle pasa de todo. Desde amores que enlazan un verano con otro, hasta tertulias que viene a Jerría Telecinco. Y si hablamos de noches memorables, aquí celebramos 2 Eurocopas y un Mundial. Concretamente con el Mundial, bajamos la televisión, trajeron mesas y para hacer la noche más inolvidable, entre todos organizamos un gran festín. Con chistorra, tortillas y más delicatessen. Nos sentimos como en el salón de nuestra casa. Vinieron todos los niños y amigos de mis hijos y mi sobrina. Esa noche creamos un ambiente mágico y sencillo con comida, pipas y fútbol. Y ya cuando ganamos fue espectacular. Todos abrazándonos, saltando y cogiendo los coches para bajar a Monforte, a meternos a la fuente.
Aún recuerdo el olor que hacía el coche cuando tocó volver. La Virgen de Orito siempre la esperamos con ganas. El reparto del libro, el anuncio del pregonero, la entrega del ramo, la llegada del bingo, el baile de los niños, la cena comunitaria, como la sesión Paloma, que reúne a tanta gente todos los años. ¿Qué tendrá Orito? Que siempre es un balón de oxígeno, tanto para niños como para mayores. Y todo ello gracias a la Comisión de Fiestas, presidida por su presidente Raúl, y que tanto se esfuerzan en sacar las fiestas adelante. Es increíble cómo una virgen chiquita, tan chiquita, puede mover a tanta gente. Y no solo somos personas quienes disfrutamos de ese paisaje. Nuestras mascotas también merecen una mención especial, porque ¿quién disfruta más de Orito que ellos? He de decir que lo que más echo de menos de mi juventud, aparte de mi pelo, era el Orito de los no teléfonos, las no prisas, las no redes sociales. Era el Orito del diálogo, la discusión y de todas esas cosas que no deberíamos dejar perder. Orito tiene una esencia que tendría que permanecer en el tiempo. Tenemos un paraje increíble, tenemos que mantener, que pueda que crezca o no, pero que merece la pena que podamos dejar a nuestros hijos y nietos, como mínimo, lo que nos dejaron a nosotros. Y que no se deje perder, que el día de mañana podamos mirarnos al espejo y decir, al menos lo intentamos. Por ejemplo, los baños, que no se quede con un mero paisaje de escombros. La fuente de San Pascual, que se siga cuidando. Y la balsa del Olmo, aunque no esté el Olmo. Muchas gracias a todos los asistentes y siento muchísimo no nombrar a mucha gente que se me haya podido olvidar, porque es de las cosas que más me preocupaban a la hora de escribir el pregón. Quiero agradecer a Esther los datos que me ha facilitado sobre el riego, a mi hija y a mi sobrina María por su ayuda en la redacción del pregón y por lo pesadas e intensas que han sido todo el verano. Creo que lo habéis conseguido. A mi hijo Miguel Pascual, las telenovelas siguen de moda. Decirle que mis dos ojos son tuyos, y lo sabes. A mi tío Pascual, gracias por volver a recordar parte de tu juventud conmigo. Y estar siempre ahí, cuando te hemos necesitado. Y, como no, a mi amiga y compañera de vida, Adela. Te aseguro que sin ti, sin tus enfados, no podría haberlo conseguido. Os quiero. Ya, deja para después. Sin más, esperando que os haya gustado, aquí termino la película de aquella noche del 17 de mayo. Pasó ante mis ojos. Y como ahora sabéis, tuvo un principio, y esperemos que el final tarde mucho en llegar. ¡Viva la Virgen de Orito! ¡Viva! ¡Viva San Pascual! ¡Viva! ¡Viva Orito! ¡Viva! ¡Viva Monforte! ¡Viva! La Comisión de Fiestas de Orito a don Miguel Rosselló en reconocimiento por su labor como pregonero de las fiestas del 2025. Un aplauso. Gracias, Miguel, nos ha emocionado mucho. Bueno, como sabéis, es una tradición, después de terminar el pregón, iniciar las fiestas con un chupinazo, ¿vale? Pero debido a las recomendaciones por las autoridades para extremar precauciones, hemos decidido pues dar el pistoletazo de salida a las fiestas de otra manera diferente, ¿vale?
Adela, cógelo. No he visto cómo pasar.